en nuestros estudios el ingeniero Tomás Ulzurrum. El ingeniero ya ha estado aquí en otras oportunidades y siempre es un placer recibirlo. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por Buenos días, acompañarnos. gracias por la invitación. Bueno, usted ha escrito los otros días una columna muy interesante para Diario San Rafael referida al trasvase parcial del Río Grande al Atuel. Usted es sin duda una de las personas y de los profesionales más entendidos en esto por todos los años en los que estuvo trabajando en la vieja empresa Agua y Energía y que ya estaban haciendo los estudios pertinentes Y de con la todo esto, ¿no? provincia. Y con la provincia. Bueno, coméntenos un poquito cómo es ese proyecto del que muchas veces muchos hablan y pocos conocen, ¿eh? Que ese es el tema. Efectivamente no se conoce nada y hay un grave problema que el convenio con las provincias que, que forman el COIRCO, o sea, las 5 provincias que están sobre el río Colorado, desde que de aquel entonces, de los años 70, Ujú. no se ha estudiado nada sobre el trasvase verdaderamente. No hay nada más que cartografía a escala muy grande, que es cartografía en una escala que no es para proyectos. Ujú. En realidad habría que hacer vuelos bajos y hacer fotogrametrías como para empezar a trabajar en proyectos en escala unos 5.000, unos 10.000. Pero para eso hay que hacer todas unas mediciones, hay que hacer un montón de cosas que no se ha hecho nunca nada. Entonces estamos hablando del trasvase y se han marcado trazas siempre sobre esas planimetrías, Ujú. así indicando en tal lugar podemos hacer una presa, en tal lugar una central, pero no tenemos una idea si realmente se puede hacer, qué se puede hacer y dónde se puede hacer. Ujú. ¿Cuál sería el objetivo primordial que tendría este trasvase de las aguas del Río Grande al Atuel? ¿Cuál sería el objetivo fundamental de esa obra? Originalmente, aumentar la superficie de riego en unos 50.000 metros hectáreas Ujú. en la zona cercana a Alvear y a San Rafael, y en San Rafael. Y llevar las aguas hasta allá, pero para las nuevas áreas. Ujú. En principio eso estaba establecido de esa forma. Ahora, no se ha hecho ningún relevamiento, ningún estudio, no hay perforaciones, no hay sobre los lugares que han marcado así sobre esa cartografía que no es para un proyecto, ni siquiera para un anteproyecto, y eso ya lo he visto desde el principio. Son trazas que se marcan sobre ese tipo de topografía que no es para proyectos, pero no se ha avanzado nada. Entonces no sabemos dónde hay que hacer obras, qué tipo de obras, por dónde conviene, qué condiciones tiene el terreno, el agua, la hidrografía, el agua subterránea, Este tra- la claro. geología. No tenemos nada. Este trabajo, ¿en qué consiste fundamentalmente? En generar una especie de canal desde, por lo que yo podía advertir allí en la nota que usted había escrito para Diario San Rafael, esto sería una especie de canal que tiene que unir Río Grande, en más de 110 kilómetros, ¿no? Será O por alrededor ahí. de 110 kilómetros. Pero hay que cruzar la Sierra de la Ventana y eso exige hacer un túnel de 30-35 kilómetros de largo y seguir con el canal hasta llegar a las juntas. Yo en su oportunidad, yo he estado trabajando mucho en esto. Lo único que puede hacer es comprobar con gran precisión si teníamos el desnivel entre bardas blancas y la junta, como para que corriera el agua por el canal. Exactamente. ¿Y ese desnivel está? Ese desnivel está. Eso
no más que hemos comprobado, hemos hecho unas nivelaciones, una serie de nivelaciones de precisión por todo el Río Grande y principalmente hice el control del desnivel entre Bardas Blancas y las juntas. Ahí la provincia viene preocupada en esto desde el año 1911, que se hablaba de hacer el trasvase primeramente hasta Laguna Yancanelo y luego de Laguna Yancanelo a la Junta. En 1911 el gobierno... O sea, estamos hablando de hace... de 110 años. Claro. Y eran otras condiciones. Absolutamente. Por eso aclaré que hoy en día el río Atuel ha cambiado muchísimo. Entonces el trasvase tenemos, y de todas formas, siempre cuando he estado estudiando el trasvase necesitamos conocer las zonas que son. Río Grande, La Junta. El Sosneado, Nihuil, pues son zonas de baja pendiente que corre el río, muy ventosas, de mucho sol. Después tenemos el Gran Lago del Nihuil, que no se puede aumentar mucho. Después entraríamos en el Cañón del Atuel, ese otro tema también muy importante, que como dije en el artículo, hay que investigar qué es lo que va a pasar ahí. Claro. Y a lo largo de todo el río, después tenemos las de agua abajo del Río Grande. Yo estuve en la construcción de la presa del Río Grande varios años, y si la gente observa, van a ver que hay, después del túnel y después de la central, hay 400 metros de canal hormigonado. Eso se hizo por la gran filtración que tiene el aluvión del lecho del río en Valle Grande, que alcanza, como dije, al 30%. Por eso tuvimos que hacer, en vez de una taguía agua abajo para que no se metiera el agua en la presa, hacer un canal de 400, 500 metros hormigonado hasta recién salir allá, entonces que la forma de evitar que se nos viniera el agua a las excavaciones de la presa. Porque la fundación de la presa Valle Grande está a 48 metros por debajo del nivel del río. De ahí sabemos cómo era el problema grave de la filtración en el Río Grande, en el río Atuel, después de Valle Grande. Y bueno, todo el cañón del Atuel, ustedes saben que se ha edificado, se ha hecho todo un centro turístico a lo largo del mismo, bien o mal, pero está. Sí. Y hoy eso generaría un impedimento, digamos, para... hay que estudiar cómo se pasa. Claro, para darle un mayor volumen al río. Estamos duplicando el caudal del río. Claro. Y hoy en día hay una conciencia muy clara por la falta de agua que hay que cuidar el agua muchísimo. Sí. La gente está pidiendo, justamente haciendo muchos líos, de ahí la famosa ley 7722 y todo, de cuidar muchísimo el agua. Así es. Y eso ha aprendido mucho en la gente, porque indudablemente la necesidad básica de la gente es la bebida y otros. Además que ya es algo que lo estamos palpando, estamos advirtiendo cada vez que tenemos la oportunidad de ir a los embalses, cada vez tienen menos volumen de agua, los ríos no traen agua, bueno, la crisis yo he hablado varias veces que se están manejando mal los embalses, que nosotros tenemos la ventaja de tener 2 cañones, lo que ha permitido hacer diques de cabecera para recibir el agua del deshielo, después que pasen por las centrales, y después el dique compensador, que tendría que estar juntando el agua que se usa en el invierno en las centrales, porque es la época de menor riego, y para cuando llega noviembre tener prácticamente Valle Grande a un nivel muy alto, y ya es una buena reserva para garantizar el riego del verano siguiente. Pero esa irrigación no lo cumple. Yo estaba hablando con la gente de irrigación y creen que subir y bajar los 2 embalses a la vez le proporcionan más agua. No es así.
le corresponde irrigación, o cumplir como con la presa Valle Grande como el verdadero compensador. Ujú. O sea que eso no depende de las eléctricas, eso depende de irrigación. Bien. Pero en esto no hay, digamos, una influencia, que es por ahí lo que aduce irrigación, de el menor escurrimiento que hay No, por porque las menores precipitaciones el níveas. río está corriendo permanentemente todo el año, más o menos, pero siempre corre agua. Entonces una parte de agua se debe juntar en Valle Grande, en el Niwil, cuando es la época de deshielo, Ujú. y hasta marzo aproximadamente, y a partir de marzo tenerlo al Niwil, como se había hecho cuando se hicieron las concesiones, tenerlo 3 metros más abajo para que se congelara la lama Exacto. en julio y agosto y que después el viento la cortara sola y Sí, lo único que había que hacer era retirarla de las retirarla de orillas. las orillas. Bueno, el embalse no se ha manejado así. Y menos Valle Grande. Y nosotros tenemos esa ventaja sobre los ríos de Mendoza. Resulta que estamos aplicando la metodología de los ríos de Mendoza, que no tienen diques compensadores. Claro. Y nosotros que lo tenemos no lo usamos como corresponde. Es la causa también de que se haya producido en la cola del Niwil un gran humedal de cientos de hectáreas. Sí. Se ha perdido el curso del río, ahí venía el río, el arroyo del Lechuzo, que alimentaban a las salinas también, y todo eso se ha perdido, Sí. y se ha hecho un gran humedal. Entonces, ya no podemos largar el agua en las juntas. Primeramente porque entre el Sosneado y el Niwil, el río corre con una baja pendiente, Ujú. y es una zona muy ventosa y de mucho sol. El agua, ya en el primer trayecto, o sea, en el canal nomás, va a salir muy cara. Claro. Ya es muy caro, siempre fue caro, porque hay que hacer el túnel. Además hay que hacer después la obra de toma para que entre al túnel. O sea que eso sería un poco aguas abajo del puente de Bardas Blancas. O sea, hay que hacer un dique derivador. Ujú. Hay que hacer el túnel, que son 35 kilómetros de túnel, porque no lo sabemos exactamente por no tener una topografía de Claro. proyecto. Y en todos estos años, desde los años 70 y pico, no se ha avanzado nada en estudios sobre el Río Grande. Hay unos estudios que le llaman ¿Los últimos los hizo Agua y Energía entonces, todos esos estudios? he estado estudiando agua y energía y he estado estudiando también la provincia. Ujú. Después que se cierra agua y energía, se creó el IPE por ley y ahí seguimos estudiando el proyecto del Río Grande. El, he estado pidiendo el estudio de la producción eléctrica del Río Grande Mm. desde los años 73, 74. Pero no lo podíamos hacer porque en ese momento todavía estaba la discusión de qué cupo le correspondía a cada provincia. Claro. Entonces Agua y Energía no quise meterse en eso. Pero después, ya años después, volví a insistir sobre el tema de saber cuánta energía nos podría producir el Río Grande, que es el río más grande de la provincia, el de mayor caudal. Bueno, al final me autorizaron, me designaron jefe de proyecto, director de proyecto, y estuve adentro del río muchos años. Lo he caminado, lo he volado en helicóptero, lo he andado a caballo. Así que para hacer un estudio tan grande hay que recorrer. Hoy esos ríos mantienen más o menos sus caudales, No. Ahora es una situación muy particular. Hemos tenido el año pasado ha nevado bastante, pero también hemos tenido muchísimo viento. Ujú. Ese viento no deja que la nieve se concentre un poco
y se afirme sobre las laderas. Claro. Al correr el viento prácticamente Barre, claro. pasa del estado sólido al vapor. O sea que no alcanza a embeberse ni a enfriarse en las laderas de las montañas con las primeras nieves. Ujú. De ahí que varias nevadas que han habido durante el año no se han podido aprovechar bien, no han densificado en las laderas en la medida suficiente. Y a su vez, indudablemente estamos con un cambio climático que complica las cosas Sí, todavía. por supuesto, que eleva las temperaturas en las montañas y no deja prácticamente Nosotros margen teníamos para... vientos normalmente, los mayores vientos en septiembre, agosto y septiembre. Ujú. Y después el resto del año teníamos vientos, bueno, pero ahora es todos los días. Claro. Acá mismo en San Rafael corre viento todos los días. Y en la cordillera también. Antes, por supuesto, había vientos, pero había una temporada que era la predominante. Pero ya estaban las nieves consolidadas. Ujú. Ahora no las dejan ni siquiera hacer Seguro. eso. En este proyecto de trasvase de aguas del Río Grande al Atuel, también hay, digamos, en el marco del COIRCO, un fuerte rechazo de la provincia de La Pampa, ¿no? Sí, y eso que la provincia de La Pampa participó durante todo el proyecto de Portezuelo. Y que tendría sus beneficios Sí, con este trasvase. la misma provincia donde está Casa de Piedra, que tiene un embalse muy grande, le convenía que tuviéramos más embalses arriba para tener mayor reserva de agua, el río más controlado. ¿Por qué hoy la oposición de La Pampa a todo esto? Y por lo que Eh, pretende del río Atuel. Es prácticamente una coerción. Ese es el propósito más grave. Pero el río Atuel no tiene nada que ver con el río Grande. claro. Pero ellos han participado como miembros del COIRCO, han estado al tanto del proyecto en todos sus pasos. Hemos seguido la parte de salinidad, la parte de los caudales y todas las cosas y todo el manejo del embalse. Y prácticamente irrigación no entraba en el Río Grande hasta que nosotros estábamos proyectando Portezuelo. Ahí empezaron a intervenir, sobre todo cuando estábamos haciendo geosísmica en el lecho del río, que es con un cartuchito de 100 gramos, medir en una serie de geófonos el lecho del río, cómo está abajo, si está muy denso, no está muy denso. Y pretendieron que sacáramos de entre las piedras los caracoles, todos los bichitos que estuvieran metidos entre las Claro. piedras. Pero ahí en Portezuelo la profundidad del río era de 6 metros. Ujú. Entonces eso era imposible de hacer. Bueno, pero Portezuelo es otro tema. Sí, es otro tema, ¿no? Es otro tema. Que también nos tiene ahí Mire, yo complicado con La Pampa precisamente. estuve 6 años estudiando Portezuelo Claro. con la provincia. Hicimos todo un proyecto que este último gobierno, el gobierno de Cornejo, no lo usó. Ujú. Al contrario, se intervino Evisa, una consultora del Ministerio de Energía, y que quiso hacer varios cambios. Repetieron las perforaciones que hicimos nosotros. O sea, gastaron un montón de dinero Claro. obteniendo los mismos resultados que nosotros, por lo cual también nosotros tendimos un puente a través del río para poder perforar en el medio del lecho del río y saber cómo teníamos adentro del aluvión, qué había abajo, Ujú. porque también tiene igual que Valle Grande 50 metros de profundidad. Bueno, nosotros dejamos todo un proyecto hecho y en el proyecto eléctrico, que fue el primer trabajo que hicimos nosotros, sí, cuando empezamos a estudiar el Río Grande como desde el punto de vista energético, Ujú. buscamos primeramente, y le digo buscamos con un geólogo
Nosotros hicimos muchos recorridos para ubicar la posibilidad de hacer otras nuevas centrales y nuevas presas y nuevas centrales. El río tiene una fuerte pendiente en la parte de la naciente hasta cerca del arroyo del Seguro. Después cambia la pendiente y se hace mucho más suave. Entonces la parte alta del río permite hacer centrales con túneles y centrales para tener mayor potencia. Y después, cuando el río cambia de dirección y se viene del oeste hacia el este, ahí la pendiente es mucho más suave. Entonces ya hacer túneles no tiene ninguna ventaja, porque para conseguir una carga tendríamos que hacer túneles de 20, 25 kilómetros. Directamente nos manda a hacer centrales a pie de presa, que es lo que se hace en Portezuelo. Y la última central la teníamos proyectada 2 kilómetros agua arriba del puente de Bardas Blancas, que sería la central de Bardas Blancas. Hasta ahí aprovecharíamos toda la energía del río, que es muy grande, hay que ver ¿Qué potencial tendría aproximadamente? Si se hicieran todas las centrales, tendríamos 9 veces lo que tienen los niveles. 9 veces. Sí. O sea, estamos hablando de un potencial muchísimo más grande. Sí, estamos hablando de 3.300 gigavatios hora año. Calcule que los niveles están en el orden de los 700, 750 gigavatios hora en el año. Portezuelo solo casi tiene los 900 gigavatios hora año, o sea que supera a todas las centrales del nivel. Claro. Es mucha energía. Y acá estamos hablando de 3.000. Si hacemos todo lo que estudiamos nosotros, claro, ¿no? Yo tenía gente trabajando en 5 lugares del Río Grande hasta que se privatizó la empresa. Ahí pararon todo, y pararon todo en todo el país, hasta las mediciones hidrológicas se pararon en todo el país por casi un año. Un gravísimo error porque dejamos de tener registros de 100 años casi. Y a lo largo de todo el país. Bueno, entonces la idea nuestra era aprovechar toda la energía del Río Grande hasta la última presa y después del puente de Bardas Blancas hacer el dique derivador. Lo mismo había que hacer un poco más o menos, un poco más abajo, un poquito más arriba. Había que hacer la derivación al río Atuel. Pero para eso hay que cruzar la Sierra de la Ventana, que se llama el cordón que está pegado al Río Grande, y sí o sí el canal tiene que hacerse un túnel. Pero que no sabemos bien por dónde hacerlo, porque no hay relevamientos topográficos. Claro. Ahí se tropieza, digamos. Hay escala de proyectos, o sea, otras escalas no sirven, son solamente indicativas. Claro, ese es uno de los... Entonces, pero no se ha avanzado nada en eso. Claro. Ni en ningún estudio, ni geológico, ni nada, porque hay que tener escalas adecuadas. Entonces hablamos del trasvase y no sabemos cuánto va a salir. ¿Qué obra se puede hacer? ¿Qué tipo de obra? Claro. ¿Dónde? Todo eso hay que ir estudiándolo, hay que hacer relevamientos de detalle, hay que hacer relevamientos geológicos, hidrológicos, de todo tipo, de perforaciones, relevamientos a escala de prediseños, digamos, para poder calcular los costos. Seguro. Bueno, pero... Entonces en este momento, ¿qué pasa? Sí, hace 110 años hacer el trasvase para acá era mucho más fácil, pero de todas maneras siempre había que estudiar todo el largo del río, porque nunca el trasvase termina solamente en los ríos. Yo soy socio del Comité Argentino de Grandes Presas, Comité Internacional también, y los trasvases se han dejado de hacer por los graves problemas ecológicos que han producido. ¿Ah, sí? Sí, no los recomiendan. Pero supongamos que nosotros queremos el agua. En este momento el trasvase no terminaría en la Junta. ¿Por qué? Porque
primeramente no es tan barato. Hay que hacer el túnel, hay que hacer el canal. Y el canal va sobre la ladera de la cordillera. Y de la cordillera bajan un montón de arroyos después de pasar la sierra de la Ventana. Bajan de la ladera a la cordillera un montón de arroyos secos, pero que cuando llueve son torrentes impresionantes. Claro. Yo le digo, Entonces, la capacidad del canal tendría que ser no, importantísima. la capacidad no. El canal tiene que cruzar todos esos zanjones, Ah, claro. que uno los ve secos, pero cuando uno los ve con agua, como lo he visto yo en varias y muchísimas oportunidades, hay que quedarse como era antes en el camino a Mendoza. Claro. Entonces va a haber que hacer puentes para mantener esa altura, para que se pueda regar también unas hectáreas ahí en la zona de Malargüe. Claro. Y para llevar una pendiente suave, tampoco se lo puede llevar a toda velocidad, no hay pendiente tampoco. Hay una pendiente justa para poder transportar agua. Uh-huh. Entonces ya dejó de ser una obra barata, esa agua pasa a ser muy cara. Y estando en una zona que es de muchísimo viento y permanentes vientos, yo lo he vivido años porque cuando estábamos haciendo Agua del Toro, en el mismo corredor de vientos, teníamos viento a la mañana y a la tarde. A la una, entre la 1 y las 2 paraba un poco y cambiaba de dirección. Claro. Y esa zona, que es un corredor de viento, que incluso cuando uno va a Mendoza y va llegando a Paredita, ve el corredor de vientos. Uh-huh. Se nota cuando hay vientos. Está barrida constantemente por viento y mucho calor, mucho sol. Claro. Entonces ahora que el agua esa no nos va a resultar tan barata, no resulta tan barata como algunas veces dijo, y entre los antecedentes, que se habla mucho del MIT, pero el MIT lo que estuvo viendo era qué pautas teníamos que seguir para poder hacer el trasvase. Bueno, vemos que así a ojos nomás de buen cubero Sí. los costos que va a tener el canal hasta las juntas. Pero ¿qué pasa? Que debido al mal manejo de los embalses, en la cola del embalse del Nehuil se ha transformado en un humedal, se ha perdido la traza del río. Esos son cientos de hectáreas con muy poca profundidad, mucha vegetación, un verdadero humedal. Y ahí el Río Grande que trasvasemos se va a expandir en esa superficie. Claro. ¿Cuánto vamos a perder por evaporación? Y no sé de infiltración. Hay que medir todo eso. Claro, seguro. Además, entre el Sosneado y entre el Nehuil, la pendiente del río es muy suave. Entonces ya no tenemos el río torrentoso que tenemos, por ejemplo, en el cañón del Atuel. Claro. El agua viene con una velocidad muy suave. Tenemos que estudiar cómo es en profundidad, si tenemos pérdidas por infiltración, si no existen, si la mayor pérdida seguramente va a ser por el viento y el calor. Entonces, y hoy que se tiene la conciencia de que el agua hay que cuidarla muchísimo, no podemos hacer una cosa así nomás, sino que tenemos que prevenir que no se pierda agua ni por evaporación ni por infiltración. Seguro. Eso requiere una serie de obras. Después la llegada del río Atuel, bien digo, y al encontrarnos con una zona que es de muy baja pendiente, tenemos que estudiar también cómo tiene que entrar el río. Claro, seguro. Hay un montón de detalles. Y como les digo, el río Atuel ha cambiado fundamentalmente por el mal manejo de los embalses. Siendo que tenemos una ventaja sobre los ríos de Mendoza. Supongamos que hacemos el trasvase. Vamos a tener pérdidas cuantiosas por evaporación, por infiltración. No sé cuáles serán mayores o no, pero no podemos exponer el trasvase a perder agua. Seguro, ¿no? Por supuesto. A perder agua, hoy que la gente ve con tanto cuidado el uso del agua. O sea, eso encarece todo.
Eso ya encarece, por esa condición ya empieza a carecer y hay que estudiar más cómo trasvasaríamos esas aguas. Después, cómo las llevamos al Niwil. Niwil también es un lago que cuando está lleno tiene 9.000 hectáreas, Sí, más lo que es, más el humedal que se ha transformado. No la podemos tirar así nomás al Niwil, porque es un agua que ya está saliendo muy cara. Y en el Valle Grande, bien digo, en el Niwil. Después en el Niwil entramos en el cañón del Atuel. Cuando pasamos, cuando pasamos el Niwil, que entramos en el cañón del Atuel, tenemos que ver si ese nuevo caudal, cómo va a afectar a las centrales existentes. No es cuestión de decir vamos a producir más generación o qué sé yo. claro. Sí, vamos a producir un poco más. Pero también habrá un límite, tenemos que analizar muy bien si no vamos a inundar las centrales existentes. Claro. Hay que estudiar muy bien si en ese caso tenemos que hacer nuevas centrales, nuevos túneles. Todas esas son grandes inversiones. Llegamos a Valle Grande y nos encontramos con otro lago. ¿Cómo vamos a hacer también ahí en esa zona? ¿La vamos a dejar, vamos a tirar el agua así nomás a que se evapore y se pierda o que la maneje mal la irrigación? Y después de Valle Grande, como les digo, después de Valle Grande tenemos una gran filtración en el cañón al pie de Valle Grande, que nos obligó a hacer un canal de 400 metros para evitar el regreso del agua a las excavaciones. Y después después de eso ya viene todo el cañón del Atuel. Bueno, el cañón del Atuel, ya como dijimos, a la salida de Valle Claro. Grande ya se ha edificado todo. Exactamente. Es un centro de turismo. O sea que las complicaciones para tener en cuenta en una obra de estas O características sea son que muchísimas. lo que dije siempre, que hay que Son estudiar el muchísimas. río desde Bardas Blancas hasta donde va a ser la creación de nuevas hectáreas Claro, de riego. exactamente. Porque hay otras partes del río también donde cambia su pendiente, donde cambia su aluvión. Hay que estudiar todo eso para ver qué tipos de obra poder hacer. Seguro. Hacerlo ante proyectos sobre una base. Porque yo puedo decir acá en este plano grande, acá podemos hacer una central. Y resulta que no es así. Yo que he tenido que estudiar también el río Salado, porque Las Leñas quería hacer una presa ahí, y estábamos asesorados por la segunda empresa constructora de Francia, después de Electricité de France, que es Grand Travaux de Marseille. Ellos asesoraron también, y cuando les mostré cómo toda esa zona del río tiene sales solubles, por eso está el Pozo de las Ánimas. Ahí se han disuelto sales y se ha ido produciendo los pozos. Frente a a los molles hay información varios. Y cuando usted entra al Valle de las Leñas, el cerro que tiene enfrente, por donde baja el arroyo del Desecho y baja el arroyo de las Leñas, toda esa ladera parece una pelota de golf, está llena de pozos en formación. Entonces quiere decir que hay sales solubles por todo el río Salado. Entonces en el río Salado no podemos decir acá podemos hacer una presa, porque si se disuelve el yeso que hay en el aluvión, adiós con la presa. Claro. Se va a disolver más rápido por la carga de agua, por la presión de agua. Entonces nos queda el trasvase entre Bardas Blancas y el río Atuel. Hay que analizar el soñado Niwil. Hay que analizar el cañón del Atuel en la parte de las centrales. Después, ¿qué hacemos en Valle Grande? Seguro. Valle Grande tiene muchas hectáreas también. Absolutamente. ¿Por dónde llevamos Claro. el agua? ¿Qué tipo de obras hacemos para evitar? Porque es un agua que está saliendo ya muy cara. Y saber qué tipo de obras podemos hacer, pero para eso hace falta escalas de proyectos, hay que hacer otro tipo de topografía, otro tipo de geología, Muy hay bien. que hacer estudios de suelo, hay que hacer estudios de una infinidad en todo el trayecto del Río Grande. Después Seguro. Ingeniero, son muchísimos por ahí los puntos para tener en cuenta en toda
A eso estaba llamando yo la atención. Seguro. Estaba llamando la atención que no solamente es trasvasar. Así todo, si son fuera todos los estudios previos que hay que tener en cuenta para poder encarar. Y verdaderos estudios, por Seguro. lo que se ha hecho como estudios de trasvase y eso, que han hecho algunas consultoras, en realidad son pura cháchara, pero no han hecho mediciones como se deben hacer, en la forma que se deben hacer. Han hecho muy pocas inversiones en eso. Yo le quiero agradecer la participación, no va a faltar oportunidad para que sigamos analizando y evaluando todo este tema, un tema que usted lo conoce, ya ha dado muestra suficiente del conocimiento que tiene en terreno de todo esto. Queremos agradecerle la participación y bueno, seguramente no va a faltar oportunidad para seguir hablando de todo esto. Cómo no, cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias. Podemos hablar. Gracias. Buenos días.